Hola gente, ¿cómo están? De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos un día más en sus casas y todo. Gente, se me olvidó decirlo en el podcast pasado de Nacidos en la Iglesia, que era una pequeña sección de dos partes, mujer y hombre. El día de hoy traigo, bueno, obviamente no vengo solo, pero antes de eso quiero explicarle otra cosita. Bueno, para que sepan, yo estaba subiendo los podcasts de miércoles y domingo, pero no tenía como mucho tiempo como para prepararlo bien y para tener los temas súper excelentes. Entonces, a partir de ahora van a ser todos los miércoles. También quiero recordarles que estamos en Spotify, entonces ahí para que lo siga y para que los esté escuchando y para que lo estén recomendando. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube y lo más importante es que se suscriban a la página de Instagram, porque esta semana, si ustedes lo vieron muy bien, voy a estar subiendo una pequeña encuesta o para que me hagan preguntas, porque la idea es que quiero que ustedes también expongan sus temas. Tengo un montón de temas ahí, pero si tienen un tema a que quieran decir un tema importante, entonces sería un éxito hablarlo. Y como lo dije la semana pasada, si yo no lo puedo hacer y ninguno de mis amigos, buscamos a alguien experto, pero súper experto en ese tema. Bueno, como les dije, no vengo solo, tengo a un gran amigo. Creo que siempre digo lo mismo, pero las primeras personas que estoy trayendo son las personas que yo sinceramente amo y que Dios me las ha puesto. Entonces, si te quieres presentar. Hola, buenas. Bueno, yo soy Miguel García, tengo 30 años, vivo en Barba Heredia y llego siendo mi amigo como hace 8 años. Y pues aquí estamos para ser parte de esta iniciativa tan bonita de de los podcasts de ¿Y vos qué opinas, CR? Sí, como me dije, digo, como, no, como 7, 8 años ya de conocerme. Miguel, Miguel siempre estaba ahí, aunque no lo crean, Miguel siempre estaba ahí como para mí y siempre ha sido una de las personas que Dios siempre ha puesto para decirme lo que Dios quiere decirme. Gente, también se me olvidó decirlo. Recuerden que estamos grabando los podcasts a través de una llamada, entonces si se escucha un poco menos que alguien o un poco más alto, o se escucha algo así de fondo, cosas así, recuerden que no podemos controlar todo. Por estas medidas que el ministro de Salud está pidiendo, entonces hay que hacer caso. Entonces, Miguel, como te dije, te traigo aquí para seguir con la segunda parte de Nacidos en la Iglesia. Miguel, ¿hace cuánto estás en la iglesia? ¿Verdad que usted nació ahí? ¿En una banca? Sí, sí, el parte de mi mamá fue en la iglesia y todo, en realidad. Ah, ok, Entonces, sí, partera, nací ah, en la ok. iglesia, claro, claro. Ahí medio oculto nací. Ah, dijeron, aleluya. No. Sí, hubo una hermana que dijo, en este momento van a ser un niño y mi mamá empezó a hacer acciones. Entonces, Yo po- no, pues, creo, creo, ajá. creo, creo, creo que la hermana yo sé quién es, una chiquitita. Sí, sí. Bueno, Entonces, no, no, estamos haciendo una broma, ¿verdad? Pero papá, cuando mis papás se conocieron desde jóvenes en iglesia, ellos siguieron fieles ahí y luego pues se casaron y nos tuvieron a nosotros y pues yo desde que me acuerdo yo voy a la iglesia. Entonces yo bromeo que yo iba a la iglesia cuando estaba en la panza, todavía, entonces, pero sí, es algo muy bonito, es una gran bendición, pero también conlleva el que en algún momento uno tiene que como dejar de ir físicamente a la iglesia y empezar a buscar a ir a la presencia de Dios. Entonces, no sé si llego y si cuento un poco de mi historia, claro, claro, sea libre. ¿sí? Tiene Ajá, dos bueno, horas. ¿cómo les? Ah, genial, wow. Ahora sí. Eh, sí, pues siempre fui a la iglesia, pero hubo un momento como a mis 12 13 años. Bueno, me acuerdo que hubo una vez que yo creo que tenía como 11 años, que yo le dije a Dios, estaba en el patio de una casa en que vivíamos antes, y le dije a Dios, Dios, si tú existes, haz que estas tres cosas pasen. Y yo me acuerdo que yo le pedí tres cosas y pasaron así exactamente las tres cosas. Entonces ahí pasó como mi primer encuentro con Dios. Yo dije, uy, sí, no, Dios sí existe entonces. Y luego, como a los 13 a los 14 años, yo empecé a ver una predicadora que se llama Joyce Meyer. La empecé a ver en la televisión. Entonces, cuando yo la escuchaba a ella, era como que Dios me hablaba directamente a mí. Y para mí era súper impresionante, ¿verdad? Porque yo tal vez había escuchado muchos mensajes como de Apocalipsis y este tipo de mensajes.
Sí, Y esos otros mensajes no los había escuchado así, entonces me impactaba mucho y me impactaba porque esa predicadora habla mucho sobre el amor, sobre cómo Dios nos ama y cómo Él quiere que nosotros realmente practiquemos la palabra, cómo quiere que mostremos ese amor a los demás y cómo cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él realmente transforma todo nuestro ser. Entonces yo lo escuchaba a ella y yo decía, Dios, wow, o sea, pero habían cosas que ella decía, que predicaba, que yo comparaba, bueno, casi toda mi familia es cristiana, entonces yo decía, pero bueno, pues eso que a veces ella dice, yo por qué no lo veo en mi casa o en mi familia, ¿verdad? ujú. Ay, no se me Ajá. adelante un toquecito ahí con lo que, porque le tengo unas preguntitas ahí con lo que Dios ha hecho con su familia. Entonces, cuéntanos un poquito Ah, que sí, de sí, no, 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 pero eso es, ajá, está bien, está bien. No, no, pero entonces, yo escuchando y viendo esta película, empecé a entender que, que una cosa era haber escuchado a Dios y otra cosa era, vivir o sea, haber recibido ese amor de Dios. Entonces, al escucharla a ella, yo empecé a recibir del amor de Dios y a entender que había que amar a la gente y que el amor de Dios podía hacer muchas cosas en las personas. Entonces yo empecé, en realidad, terminó pasando que antes de ver a Jason Mayer, yo veía novelas con mi abuelita o con alguien, ¿verdad? Y entonces la cosa es que el programa de Jason Mayer se volvió mi novela, entonces era a las 6 de la tarde, entonces yo todos los días a las 5:55 de la tarde yo estaba al frente del tele esperando la predica. viendo la Y así novela ahí. pasó por... no, no, no. Y así pasó empezó a pasar así por mucho tiempo que yo empecé a escuchar esta predicadora y empezó Dios a hablar de mucho en mi corazón y de ahí yo creo que en adelante empecé a tener esa relación con Dios de que me acuerdo que a los años, me acuerdo que estaba en un trabajo, yo trabajaba en las vacaciones del colegio, iba donde un tío a trabajar y me acuerdo que, supongo que en ese momento empezó a hablar de esta enseñanza como de que el Espíritu Santo está siempre con nosotros y que podemos hablar con él donde sea que vayamos. Y me acuerdo que yo venía del trabajo, me bajaba venía a agarrar el bus de la Aurora y venía de la Aurora, me bajaba ahí y entonces yo caminaba como 1 kilómetro a mi casa, 1,5 kilómetros. Y entonces yo venía hablando con Dios. Y yo venía y le contaba mis cosas a Dios y le contaba cómo me iba en el trabajo, cómo me sentía o si había tenido una situación. Entonces, yo ahí empecé bueno, a vivir esa experiencia de que es tener el Espíritu Santo siempre. Y con los años, solo una cosa más, luego con los años me acuerdo que una vez estaba orando en mi cuarto y una vez, como un día que yo sentí de Dios orar y yo estaba orando y sentí que el Espíritu Santo, como ese fuego del Espíritu Santo, vino y me tocó y para mí fue súper impresionante porque yo estaba en mi cuarto solo y yo nada más sentí como que una bola de fuego me rodeó. Y entonces para mí eso fue como wow, ¿verdad? Obviamente yo estaba llorando y todo y muy emocionado, pero son pruebas de que Dios siempre está con nosotros y que Él nos muestra su existencia. Así es, así es. Bueno, ahí un poquito ahí, Miguel ha sido una de las personas, como ya le dije, que Dios ha utilizado, hablarme así súper, súper bien, súper bien. Y una cosa que a Miguel nunca se lo he contado, pero sí se lo cuento a, a muchas personas, eh, yo soy una persona que Dios a mí siempre, bueno, siempre no, siempre lo que yo le diga a Dios, se lo pido en oración, o así, o como los comentarios típicos, Miguel, que uno diga, ay, mira, Dios, yo quiero esto y que, pum, Dios se lo da. Ajá, Conmigo siempre, siempre me ha pasado que siempre he dicho, Señor, qué rico ir a comerse una hamburguesa en BK, y Miguel me llama, y sin mentira, Miguel me llama a la semana o a los días y me dice, Diego, ¿y qué hace el domingo? Vamos a comer, y vea, sin mentira, Miguel, a mí siempre se me ha olvidado, lo he contado, pero, o sea, es como que, y no es como que llega, Señor, por favor, Espíritu Santo, póngame a Miguel. No, no, yo digo, qué rico comer de café, sí, de BK, y pum, Miguel me llama, y es súper vacilón porque esas conversaciones con Miguel, uno dice, sí, sí, voy a salir unas 2, 3 horas, no, 4, 5 horas y hablando de todo. Y ustedes se quedan como, esos dos que están hablando, o sea, saben el secreto de la vida, pero es que Miguel y yo hemos hablado de tantas cosas en general, o sea que, uf, otra cosa así que sí les quiero ahí retomar, y con permiso suyo, Miguel. Eh, ujú, Miguel es una persona que Dios, bueno, que Miguel le cumple a Dios en todo,
porque Dios también le cumple a Miguel. Un pequeño ahí anuncio de Miguel, hace como, ¿cuánto salió usted del país? Hace un año. Sí, hace casi un año exactamente. Hace casi un año, Dios, porque hasta Miguel me lo ha dicho, Dios le regaló un viaje y creo que lo disfrutó un montón a Miguel. Ese Sí, viaje bastante. que Miguel tuvo y siempre yo lo utilizo y Miguel no sabe. Cuando los jóvenes llegan a pedirme un consejo, yo tengo un amigo ahí que le pidió Dios un viaje. Fíjate el viaje que tuvo. Yo lo viví con Miguel a través de los YouTube, De Instagram. pero viera lo feliz que yo estuve ahí que cuando Miguel salió de lo del país, sospechoso, porque yo sabía que ese anhelo que él tenía era de años, ¿verdad, Miguel? Sí, así es. Sí, sí, Y, la verdad es que mi papá desde niño tuvo la oportunidad de ir por representación de Costa Rica varias veces a Europa, y yo pues de niño siempre soñé con ir a viajar, y hasta, bueno, el año pasado Dios me cumplió el anhelo. Yo se lo pedí a Dios y se lo pedí así con detalles: Dios, yo quiero ir aquí, quiero ir acá, quiero ir allá, y Dios así lo hizo. y así lo hizo, o sea, Miguel me contaba dónde quería y todo, aunque yo con nombres, hice una lista y me decían los nombres y yo, sí, este es como este que quiero ir. Bueno, Miguel, como es costumbre ya en este podcast, ¿verdad? Mis tres preguntitas, Ujú, ¿verdad? Yo creo que ujú, le voy a poner mis tres preguntas duras, no mentiras. Miguel, quiero que me explique así, como se lo digo a todos. Quítese ujú, el Miguel religioso, el Miguel así flauta, diría mi pastor viejo. Bueno, ujú. mi pastor viejo, qué feo dije. Un pastor que conocí. Miguel, ¿cómo es su Ujú. relación con Dios? O sea, ¿Cómo? ¿cómo Qué es su buena relación? pregunta, wow. Excelente pregunta. eh, ¿Cómo es su Estos relación días han con hecho Dios? preguntas, pero yo dije, esta está Ah, muy buena. Creo ¿cómo, que, ajá, sí, no. espíritu? Bueno, creo ¿Cómo, que, cómo lo busca? ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué le pide? Se le pide hasta un boxer y alguien le regala un boxer, o sea, rajado, como siempre he hablado, mire, como que estábamos ahí en café comiéndonos una hamburguesa, rajado, háblame rajado. ok, ok, ok. Entonces, ¿cómo es mi relación con Dios? Ajá. Primero, ¿verdad? Yo creo que realmente es una relación personal. A veces sí trato de disciplinarme a buscar a Dios de primero en la mañana. No siempre lo logro, la verdad. A veces logro levantarme temprano y orar un buen rato, y a veces simplemente me quedo en la cama y cuando me levanto dices: Dios, ayúdame, ayúdame en este día, ten misericordia de mí, guárdame y vámonos. Entonces, pero yo creo que cuando usted tiene una relación personal con Dios, usted aprende con el tiempo que eso es importante, porque yo creo que tenemos que disciplinarnos a buscar a Dios. Ujú. Porque si nos dejamos de la carne no va a querer buscar a Dios. No, Pero yo he no aprendido, en la mañana. exactamente, exacto. Pero yo he aprendido con Dios que lo importante es buscarlo donde sea que estemos. O sea, si a mí me dio tiempo de buscarlo aquí en la mañana, estoy en mi casa, genial. Si hice una oración pequeña, pero puedo ir en el bus y puedo poner la Biblia a leerse. O igual, a mí me han pasado cosas que, digamos, que yo estoy en mi trabajo y tal vez llegue temprano, no hay nadie o algo así, y yo siento orar y yo oro unos minutos y Dios me responde de maneras maravillosas. En el trabajo a veces le pido a Dios: Dios, hoy tenemos esta necesidad, tenemos esta situación que urge, yo sé que este compañero está así, y yo le pido a Dios: ayúdame, y durante el día pasan cosas que simplemente se arreglan las cosas. Como dice la Biblia, era ya no nuestro camino. Eso. Y es así, no siempre tengo un patrón. Igual a veces, eh, digo, uno a veces está súper bien, a veces no. Y yo he aprendido que lo importante es clamar a Dios cuando se está bien, cuando se está mal, porque si usted está mal, el que lo va a levantar es Dios, y si usted está bien, ese gozo que usted tiene se lo puede llevar a Dios. Y también es una relación de dos, perdón. Entonces muchas veces es un momento en que vos eh, querés hablar y puedes hablar y desahogarte con Dios, pero también tenemos momentos en que nos toca a todos en todas las relaciones escuchar a la otra persona, en este caso a Dios. Entonces también hay momentos en que Dios me ha guiado a hacer silencio, a calmarme, a abrir la Biblia y leer un versículo que sale por ahí, o un texto que Él me está recordando, y así pasa. Entonces también he escuchado su voz,
o escucho su voz. Entonces creo que eso es lo maravilloso de tener esta relación con Dios, de que uno no está solo y no importa el lugar donde uno esté, si está lleno de pecados, de errores, o sea, Dios está ahí para ayudarnos a salir. Dios no tiene la expectativa de que nosotros somos perfectos, ¿no? Él bien sabe que no lo somos. Y a partir de eso yo vengo a Él y siempre recibo su ayuda. Él me levanta, Él me ayuda y me guía para, como, bueno, Jason dice que soy muy buen amigo para hacer eso. Creo que si yo soy un reflejo en muchas áreas porque no soy perfecto, y aunque yo Jason solo ve mis cosas buenas, Él no vive conmigo, pero yo creo que si hay algo bueno en mí, es un reflejo de Dios y que es algo que Dios ha formado en mí. Entonces, si Él me ve como una persona amable o alguien respetable, es porque Dios ha formado eso en mí. Cuando yo empecé a buscar a Dios, cuando empecé a escuchar a Jesse Mayer, yo era una persona un poquito como pedante, medio dolor. Luego hubo un tiempo que era como medio huevado. Y me acuerdo que una vez que Dios me mostró que yo no tenía que yo tenía el gozo del Señor, que yo no podía estar triste. Entonces, desde ese día, creo que hubo una predica que escuché como que sonría, Jesús le ama, y desde entonces esa predica se volvió como un lema en mi vida y yo siempre sonrío porque creo que Jesús me ama y es algo que está simplemente en mí. Sí, Entonces, ajá. y tienes razón, porque aquí estoy viéndolo, la foto que tienes aquí, ¿no? El programa este que estamos usando para grabar y está sonriendo. Y creo que yo me meto a su Facebook y todas las fotos son sonriendo. Sí, creo que si me meto Sí, también a Instagram, creo que voy a encontrar con todas las fotos sonriendo. Y sí, vi siempre sí. anda con una sonrisa y en la calle también. Sí, tienes razón. Sí, y vos sabes, ahorita que hablamos de eso, me acuerdo que en un trabajo una vez una persona me dijo, es que vos no tenés que sonreír tanto porque eso muestra debilidad. Y yo me quedé como Hola. que por dentro, sí, sí, por dentro fue como que yo dije así como que, ¿qué? O sea, yo no le dije eso a ella porque era como una jefa mía, ¿verdad? Pero yo por dentro dije así como, ¿qué? Nada, ¿qué? Yo creo que Y yo, entonces como ella me dijo eso y yo me vine varias veces como pensando yo, qué tontería. Yo dije, no. Eso no yo tiene creo sentido que, porque para mí el gozo es una fortaleza realmente y cuando está gozoso, usted lo que sea que le puedan tirar, usted sigue con su gozo y eso le resbala. Entonces usted sigue adelante. Entonces para mí más bien es una señal de fortaleza. es que cuando nosotros lleguemos a comprender y verdaderamente que cualquier circunstancia que se tiene en su vida y Dios va a estar ahí. Yo últimamente creo que en el Ujú, podcast pasado, en lo de espontáneo, se los dije, yo estoy pasando por una situación, es la ujú, situación, no la persona, la situación que me está robando ujú, la energía en una palabra que yo pienso en esa situación y se me da hasta la risa, hasta todo y ya me ujú. mata, pero es cierto lo que dice Miguel, y vea, Miguel, hasta hoy Dios también te está usando aquí para hablarme a mí, tiene o sea, razón, porque la situación está ahí y claro, me roba la paz, me roba todo y creo que hasta se me nota la forma de hablar que cambio, pero ay, ahí está Dios y Dios es un lindo y ya sabe lo que está haciendo y Romanos 8:28 dice que el que ama a Dios todas las cosas le ayuda bien, entonces Dios sabe. Amén, exactamente. Entonces, Exactamente, Miguel, y también, ajá, dime. ¿sabes? Nada más para decir algo, que realmente cuando uno entiende que Dios lo ama, y yo digo, realmente lo entiendo, yo por mucho tiempo me acuerdo que escuchaba predicas de que Dios me ama y aprendí a agarrar y abrazarme a mí mismo y decirme, Dios me ama, y hubieron veces que yo dije eso como 50 veces para mí mismo, para entender y recibir ese amor de Dios, y ese amor de Dios yo creo que se va formando en uno, y ese amor es el que le da el gozo a través de la prueba, que Él está ahí. Y aunque a veces no sentimos que Dios nos ama siempre y realmente nos saca adelante. Y ¿Qué Él ibas a siempre decir, está, Jeremy? y Él siempre está. Ujú, exactamente, Miguel, exactamente. con lo de la segunda pregunta, que un poquito sea ahí, bueno, un poquito de lo de la historia que usted me ha contado ahí. Entonces, no es que quiero que Ajá. usted llegue y me cuente así como todo lo que pasó, sino como cómo se ha movido Dios en su familia. Desde cuando comenzaron a Ujú. ser cristianos, su papá, bueno, si quiere, o hasta hoy, o cuénteme algo impactante pues, que usted ha dicho. Mira, si nosotros no hubiéramos sido cristianos, pongámoslo así, así, buena familia cristiana, Ajá. estuviéramos Ujú. todos muertos. Entonces ahí, si Ujú. quieres Ajá, comentar. sí, sí.
entiendo. Sí, sí, bueno, ¿qué ha hecho Dios con mi familia? Bueno, como yo ¿Cómo se... conté, mi familia, sí, mi familia ha sido cristiana siempre, gracias a Dios. Gracias a Dios. Mis abuelitos fueron cristianos. Bueno, fueron los primeros que se volvieron al Señor. Mi abuelita fue la primera que empezó a buscar a Dios. Dice que una señora le predicó y ya empezó a tener esa fiebre, fue ir a la iglesia, que después mi abuelito, que le encantaba irse de fiesta de aquí que allá, pues la terminó siguiendo. Entonces después todo el mundo fue a la iglesia. Y mi mamá llegó después y bueno, toda la cosa. Pero con mi núcleo familiar, me acuerdo que cuando empecé a escuchar a Joyce Meyer, voy a hacer un resumen de este testimonio. Un día ella predicó que a todos tenemos que perdonar a alguien y así. Y entonces, cuando terminó el mensaje, pues como yo dije, bueno, yo soy cristiano, siempre he vivido en la iglesia, whatever. Entonces yo le dije a Dios, Dios, ¿y a quién tengo que perdonar yo? Y el Señor me dijo, a tu papá. Y entonces me acuerdo que para mí fue muy impactante porque yo dije inmediatamente yo, sí es cierto. Porque yo tenía mucho resentimiento con mi papá porque mi papá era una persona muy fría. Aún por eso es que yo digo que yo decía que qué raro, esa señora habla del amor de Dios y yo no veo eso en mi familia. Y mi papá era una persona muy fría, muy, como no era muy afectivo, aquí que allá, y a mí me hacía falta eso. Y entonces yo le dije, Dios me mostró eso, perdónalo. Y entonces yo le decía a Dios, Dios, pero es que si le voy y le digo, papá, te perdono, mi papá, yo sentí que se iba a enojar conmigo. Entonces yo dije, entonces el Señor me dijo, no, lo vas a perdonar en oración. Entonces yo agarré en oración en mi cuarto y yo de Señor, yo perdono a mi papá, por esto, porque ha sido un poco frío, porque no ha sido afectivo y porque me siento así, así, así con él. Entonces cuando terminó eso, el Señor me dijo, bueno, ahora te va a tocar a ti darle el amor a Él, sembrarle el amor a Él, porque tú no sabes lo que ha pasado, lo que Él ha pasado. Yo ni idea tenía lo que mi papá había pasado. Entonces yo empecé a mi papá, Dios me enseñó a abrazar a mi papá, a saludarlo en la mañana, mi papá no nos saludaba, entonces yo me levanté y le decía, hola papá, ¿cómo amaneció? Bien. Y a veces llegaba y lo abrazaba y se quedaba frío, frío, él se quedaba tieso cuando yo lo abrazaba y no me volví al abrazo por mucho tiempo. Y así fue pasando el tiempo y Dios me seguía diciendo, siembra amor, siembra amor, siembra amor, porque el amor destruye las fortalezas. A los Amén. 4 o 5 años de eso, a los 4 o 5 años de eso, vino una hermana, estábamos pasando una situación económica en que Dios enviaba gente a dejarnos diarios porque nosotros no teníamos comida. Entonces veíamos la mano maravillosa de Dios proveyéndonos, que eso es un gran testimonio. Pero en medio de esa situación mi papá se había acercado más a Dios y le había empezado a decir, Dios, ¿por qué estamos pasando esta situación? ¿Por qué las puertas del cielo se han cerrado? ¿Por qué no nos estás proveyendo? Si nosotros te conocemos. O sea, si nos has proveído, pero por medio de otros. Y entonces Dios vino, trajo una persona a la casa y en medio de un café le dijo, mi papá se llama Gonzalo, le dijo, "Don Gonzalo, veas que el Señor me muestra que usted guarda mucho resentimiento, que en su niñez usted sufrió un abuso y que hay muchas situaciones que en su vida le han amargado. Entonces mi papá, inmediatamente que le dieron esa palabra, él recordó ese momento y la hermana le dijo, Dios lo que me dice es que usted tiene que empezar a perdonar todo eso. Entonces mi papá se fue en oración y empezó a perdonar a esa persona que lo abusó de niño. Dios le mostró personas que en diferentes etapas de su vida, la niñez en la escuela, aprendiendo música, lo habían herido, lo habían despreciado, le habían dicho ofensas. Y él empezó, yo perdono al profesor de música que me trató mal, que me dijo que me estaba robando el campo en esta escuela de música para otra persona más talentosa, perdono a aquella profesora que me tiró la regla y así. Y entonces mi papá se empezó a liberar y a partir de a los días mis papás tienen un negocio propio, las ventas habían cesado y las ventas empezaron a nos volvieron a llamar para hacer pedidos y para trabajar y todo se restauró. Y a partir de ahí en adelante, mi papá ha ido perdonando y le ha enseñado a otras personas esto. Y pues de verdad que Dios nos ha transformado mucho. Es que mucha gente cree que pues es familia de iglesia y creen Ujú, que son una familia perfecta y no. ujú. Y cuando llega a los pies No, de no. Cristo es porque man, necesitamos Ujú, hacer las cosas diferentes y hacer las cosas bien, porque sinceramente muchas veces conozco el testimonio de una familia que llegaba y levantaba las manos, Señor, toca y toda la cosa,
yo una vez fui a la casa de ellos y es que no lo estoy poniendo mal, sino es para que se den cuenta que hay muchos cristianos de mentiras, que digo yo, y en la casa era un caos, Ujú, se pegaban, ujú, peleas con la esposa y todo, pero hoy en día sé que ujú, Dios hizo un cambio en esa casa que, como en el suyo, como se dice, ujú, el que siembra amor y recoge amor. Y, y ujú. ese era el testimonio, sinceramente, Miguel, que yo quería que me contara, porque era el que yo sabía, y creo que muchos jóvenes hoy aquí tienen una relación mala con su papá o con su mamá o Ujú, con un familiar. Sean así ujú. como este Miguel casi, comiencen y poco a poco y algún momento dará fruto, sea como sea, algún Ujú. momento dará fruto. Ajá. Sí, bueno, también quiero decir que exactamente como hijos nosotros somos un pilar en nuestra casa. Como hijos a veces nosotros demandamos de nuestros papás perfección, pero nuestros papás cristianos o no cristianos no son perfectos. Y eso es algo que a veces yo creo que también Dios quiere sanar en nuestros corazones, porque cuando Dios se acerca a nosotros, Dios sabe que tenemos debilidades y así Dios quiere que seamos con las demás personas que están a nuestro alrededor. Tienen debilidades, nuestros papás tienen debilidades, tal vez tienen chichones que les han hecho en la vida, tienen heridas, que alguien los ha tratado mal o situaciones que han vivido. Así como nosotros hemos vivido situaciones duras, nuestros papás también han vivido situaciones duras. Y a veces las personas están llevando ese pasado ahí en su espalda y entonces por eso es que tal vez no actúan como nosotros quisiéramos que actuaran, pero si nosotros como hijos nos levantamos a hacer una diferencia en nuestras casas, si vemos que en nuestra casa no hay amor, como Dios me lo mostró, yo de mi testimonio le doy la gloria a Dios, como Dios me lo mostró, si si en mi hogar no había ese tanto amor, Dios me enseñó a sembrarlo. Entonces, si yo veo que en mi hogar no hay algo, entonces yo tengo que empezar a sembrarlo, porque nosotros también podemos hacer a través de Jesús y de la ayuda del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en medio de nosotros nos puede usar para hacer una gran diferencia en nuestras familias y en nuestras casas. Ok, Miguel, ahí que ya tocas ese tema que los hijos, es lo de la última pregunta Ajá, ya es más para usted, un poco más personal. Entonces la ajá, pregunta es que eres el hijo que Dios quiere que sea, o sea, que quiere, no que necesite, porque si lo vemos por el lado que necesita y Dios quiere un hijo que esté sirviendo, que se le esté ayudando al otro y como que perdón, o sea, todo eso ya lo sabemos, pero eres ujú. el hijo que Dios quiere, o sea, lo que Dios quiere en usted. Usted se cree así, que usted es un hijo de Dios, Dios quiere que sea. Bueno, una cosa que Dios me ha enseñado a mí es que la Biblia dice que cuando Jesús se levantó del bautismo, dice que Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y yo una vez escuché que nosotros tenemos que aprender a vernos así, porque nosotros obviamente tenemos errores y faltas y Dios está trabajando en nuestras vidas. Pero también escuché que Dios nos ve a través de esos ojos de los ojos de Jesús, de los ojos de que Jesús murió por nosotros y Él nos ve perfectos. Entonces, Él nos ve así, Él nos ve como nuestros hijos amados, como ese que Dios tiene complacencia en. Entonces, así tenemos que aprendernos a ver a nosotros. Yo, si puedo decir mis debilidades, puedo decir un montón y mis problemas, pero también creo que Dios me ha enseñado que tengo que ver ese montón de cosas buenas que Él ha puesto en mí y que Él quiere que desarrollemos, así como el ser su hijo y el ser un hijo amado. Entonces, yo sí, sí me trato de ver como un hijo amado de Dios. Amén, Miguel, qué lindo. Entonces ya, Miguel, como se lo digo a todos los que me acompañen, ya para ir terminando, Ujú. pues es un poquito largo, eh, algo que sientas de Dios o un consejo ahí práctico que quiera darle a los jóvenes que los están escuchando, a las personas, o algo ahí que quieras decir que has aprendido de Dios. Ujú. Sí, claro, bueno, ahora que hablamos de ese punto, la verdad sí lo sentí muy fuerte. Si vos sos un joven en tu familia, Dios, a través de ti puede hacer una diferencia tremenda en tu casa, pero Dios ocupa que el primero que esté dispuesto seas vos, a cambiar, a ser diferente, a que si mi familia son un poco indiferentes, yo voy a hacer el amor, a que si mi familia, no sé, hay problemas, no sé, de alcoholismo o hay algún problema, X problema, y yo puedo hacer la diferencia en ese hogar a través de Jesús. Entonces,
lo que te llamo a hacer o que te invito a hacer es pedirle a Dios que te haga una luz en medio de tu casa. Porque si hoy estamos contando ese testimonio fue porque un día Dios me mostró que yo tenía que sembrar amor en mi hogar, amor que Dios me dio a mí primero y que yo empecé a sembrar y que yo recibí y que luego fui dando y que también otras personas vinieron a sembrar aquí amor, porque no estoy diciendo que solo sea yo, pero una vez tuve una visión de que yo veía que Dios levantaba a mi familia. Ese día que les conté que sentí un fuego alrededor mío, yo tuve una visión donde yo veía que Dios levantaba a mi familia con mucha fuerza y con mucha potencia. Y yo lo he visto. Y yo te quiero animar a vos, joven, de que tú seas esa diferencia, ese que hace la diferencia en tu casa, que siembra amor, que se es amable, que si en mi casa siempre discuten, yo voy a hacer la paz, que si en mi casa siempre se habla mal de los demás, yo voy a hablar bien de los demás, que si en mi casa, no sé, todo el mundo es un vago, yo voy a ser la persona esforzada, o que en mi casa nadie se habla y todo el mundo es indiferente, no, yo voy a empezar a entablar conversaciones con mi familia, voy a preguntarles cómo están, voy a hablar por ellos y Eso voy a hacer marca la la diferencia. diferencia. Porque, exacto, porque no solo a veces llego, es solo venir y decir, y que puede pasar en los cristianos, hoy escuchamos, fui a la iglesia y escuché este mensaje, y le vengo y le cuento el mensaje a los demás, ¿verdad? Como para que escuchen. Sino que cuando nosotros somos diferentes y nos comportamos como personas diferentes, las personas a nuestro alrededor empiezan a ver esa diferencia y empiezan a decir, mira, con este muchacho pasó algo, con esta persona pasó algo, Y está y funcionando. empiezan a tener curiosidad, empiezan a tener esa sed o esa curiosidad de qué es lo que esa persona tiene diferente. Y eso pasa tanto en la casa como en el trabajo, como donde sea que usted, en la área que usted esté. Hay que marcar lo de la diferencia donde seas. Entonces, Miguel, muchísimas gracias Exactamente. por acompañarme en este pequeño espacio para el mundo. ¿Ah? Oh, Mm. eh, Con muchísimas mucho gracias. gusto, Diego, y gracias por Creo que, invitarme y gracias a todas las personas que escuchan esto. creo que no solamente a ellos no, perdón, creo que no solamente yo estoy recibiendo, sino creo que los demás también. Entonces, espero tenerlo pronto por aquí con otro tema. Entonces, Claro, con mucho eh, gusto. Y gloria a Dios por todo. de nuevo, muchísimas gracias y gente, mi nombre es Diego Sánchez y esto es Y vos qué